Bienvenidos a todos y todas las personas que se han conectado a esta actividad, a este taller de educación financiera, que tiene por objetivo poder otorgar algunas orientaciones, algunas sugerencias a cada uno de ustedes para que puedan llevar a cabo, llevar a la práctica, ¿cierto?, en la práctica diaria respecto de gestionar y cómo identificar también cómo construir su presupuesto si es que no lo han hecho. Mi nombre es Nayara Díaz, soy asistente social en Humana Consultores, parte del equipo de servicio social, y hoy vamos a ver el tema de la educación financiera y vamos a ver cómo podemos ajustarlo también en nuestra vida diaria, ya con sugerencias, con tips fáciles y muy útiles para que ustedes puedan identificar de acuerdo a su situación en particular, porque cada persona es diferente, cada uno somos distintos, tenemos gastos diferentes, tenemos ingresos diferentes, así es que espero que sea mucha de utilidad todo lo que veamos en este taller. Cualquier duda o consulta que ustedes vayan teniendo durante la presentación, por favor lo escriben en el chat para que en un momento determinado también podamos ir revisando y podamos ir dialogando también en torno a la percepción que ustedes tengan, la opinión que ustedes tengan también, porque para nosotros es muy valioso conocer cada una de las situaciones de las personas en las cuales nos están ahí. Ya, también voy a ir haciendo algunas preguntas, me gustaría que me pudieran ir respondiendo por el chat para que vayamos interiorizándonos también, para yo también poder saber cuánto ustedes saben de educación financiera o de los conceptos que vamos a ir viendo. En primer lugar, me gustaría que me indicaran qué es para ustedes la educación financiera, cuál es su definición de educación financiera o la noción que tienen respecto de este concepto, que en el último tiempo hemos venido escuchándolo muy a menudo. Me dejan sus comentarios en el chat para que los podamos ir revisando respecto a qué es la educación financiera. Ahí tenemos un comentario. Nos dice Valesca, la distribución equitativa de los ingresos con respecto a los gastos. Muy bien, muchas gracias Valesca por su comentario. ¿Alguien más que nos quiera compartir cuál es su definición de educación financiera? Yo sé que muchas veces hemos escuchado este concepto y a veces hasta lo hemos utilizado. A continuación les voy a mostrar yo lo que les traigo, o la definición que les traigo de lo que es la educación financiera. La educación financiera es el proceso para el cual los consumidores mejoran su comprensión de los productos financieros, los conceptos y los riesgos, y a través de información, instrucción o asesoramiento objetivo desarrollan las habilidades y confianza para ser más conscientes y tomar decisiones informadas. Eso es muy importante. Saber a dónde ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar económico. Entonces, en palabras simples, la educación financiera tiene que ver con informarnos para tomar decisiones informadas, como dice acá, respecto de cómo gestionar nuestros ingresos y nuestros egresos, como bien nos decía Valesca también. ¿En qué nos puede ayudar tener conocimientos de educación financiera? Primero que todo, es ser conscientes de nuestros ingresos y nuestros egresos. Muchas veces decimos, o cuando recibimos nuestro ingreso, ya sea por algún trabajo informal, por algún trabajo formal, o por una pyme, recibimos diferentes tipos de ingresos. Decimos, voy a hacer este tipo de actividad, o a lo mejor voy a empezar a vender esto para recibir más, otro tipo de ingreso, pero sin duda de repente nos damos cuenta de que a fin de mes las cuentas, los ingresos y los egresos están a tope, o de repente estamos en saldos negativos. Entonces es muy importante, y a lo mejor va a sonar muy básico, que tenemos que ser conscientes de nuestros ingresos y de nuestros egresos. Ya para que en una tablita les sugiero yo lo que a ustedes les acomode. Ya hay personas que somos más del lápiz, a lo mejor del papel, hay otros que son más de graficarlos en una tabla de Excel, en un documento de Word, como a ustedes les acomode. Pero es muy importante que podamos identificar cuáles son nuestros ingresos primero con los que contamos, ya sea de la pyme, de nuestro trabajo informal o de nuestro trabajo formal. Otro tips importante y que nos ayuda a tener conocimiento sobre educación financiera es que nos ayuda a gestionar el presupuesto.
Una vez que nosotros recibimos nuestro ingreso, ya sea a lo mejor al principio de mes o fin de mes, la fecha que ustedes tengan designada, es muy importante graficar cuáles son mis ingresos, a lo mejor 500.000, 100.000, 200.000, lo sumamos y luego vamos a nuestro presupuesto. Ya vemos cuáles son nuestros gastos diarios. A lo mejor vamos a dividir en salud, en educación, en pago de vivienda, a lo mejor de arriendo o dividendo, en gastos básicos, por ejemplo, el agua, la luz, el internet, que hoy en día pasa a ser una necesidad también para quienes trabajamos con él, o también para los niños, por ejemplo, para hacer sus trabajos, para los adolescentes, para los jóvenes que estudian en educación superior, ha pasado a ser una necesidad también el internet, entonces también tenemos que graficarlo en nuestro presupuesto. Teniendo conocimientos sobre educación financiera, también podemos establecer planes para nuestro ahorro. A lo mejor de repente nos va a sonar muy extraño, a lo mejor voy a ahorrar y si llego a fin de mes a tope con mi ingreso y mis egresos, a lo mejor no voy a tener para el ahorro. Pero es muy importante también porque una vez que nosotros identificamos nuestros ingresos y nuestros egresos, también vamos a ver cuáles son nuestros extras, que es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, a lo mejor vamos a ver que dentro de este presupuesto, que a fin de mes vemos que no tenemos para ahorrar, a lo mejor sí podemos sacar. No vamos a decir que una cantidad mínima de ahorro son 100.000, 200.000, porque son montos muy elevados a lo mejor, pero a lo mejor podemos ahorrar 5.000, 10.000 mensual. Podemos partir de cantidades pequeñas. Lo importante es poder generar el hábito del ahorro también para poder definir qué vamos a hacer con ello. Y también es muy importante tener un propósito para el ahorro, ¿ya? ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos a estar ahorrando por ahorrar y a lo mejor vamos a decir, no sé, me faltaron 10.000 este mes, los saco del ahorro porque no tenemos un propósito definido. Entonces eso es súper importante. ¿Para qué quiero establecer mi ahorro? Puede ser solamente ideas, esto lo definen ustedes de acuerdo a su situación particular. Puede ser con fines de estudio, puede ser para algunas vacaciones, para la compra de un auto, por ejemplo. Esos son fines o propósitos de ahorro. Yo tengo un objetivo en común. Entonces, cuando quiero sacarle ese ahorro, voy a acordarme, tengo un objetivo en común que es más grande a lo mejor, que la necesidad que tengo ahora puede ser de ir a cenar afuera, por ejemplo, dependiendo de la situación en la cual nos encontremos. Ya entonces es muy importante establecer nuestro plan y también junto con el plan para el ahorro saber para qué estamos ahorrando. Es un gran apoyo para establecer metas a corto, a mediano y a largo plazo. Los ejemplos que les daba anteriormente, a lo mejor eh, comprar un auto es una meta a mediano plazo y a lo mejor ahorrar para la educación de mis hijos que tienen 5 años es una meta a largo plazo. ¿Ya? Entonces ahí también podemos ir definiendo cuánto es el monto que queremos, cuándo lo queremos y para qué lo queremos. ¿Ya? El desconocimiento financiero se refleja en las malas decisiones con respecto al endeudamiento. Ya eso es algo muy importante también y lo que nos motiva a cada uno de ustedes de estar en este webinar, de poder tener conocimientos y nociones básicas sobre la educación financiera. ¿Ya para qué? Para poder aplicarlos a nuestra vida diaria. Ese es el objetivo de nosotros, que cada uno de lo que veamos hoy podamos aplicarlo a nuestra vida diaria. No se quede solamente en este taller. Entonces, ¿qué es un presupuesto familiar? Me gustaría saber si alguno de quienes están conectados alguna vez han desarrollado algún presupuesto familiar o saben lo que es un presupuesto familiar. ¿No? ¿No manejan el concepto? Yo creo que sí lo manejan. Están un poco tímidos a lo mejor. Entonces, un presupuesto familiar. Vamos a ver qué es el presupuesto. Un presupuesto familiar permite tomar buenas decisiones a través de planificar nuestra actividad financiera y conocer nuestros ingresos y nuestros gastos. Tenemos dos comentarios ahí. El presupuesto nos dice Valesca, la cantidad de dinero que maneja un grupo familiar, sumados todos. Qué importante es lo que nos dice Valesca. Sumados todos los ingresos del grupo familiar. Ya eso es súper importante. Ver con cuánto dinero contamos, cuánto vamos a destinar al presupuesto familiar y también conocer cuáles son los gastos de ese grupo familiar. Es muy importante. Y los gastos en común también, a lo mejor cada uno tiene sus gastos personales, pero hay que designar un presupuesto específico, como decía Valesca, de todos los integrantes que perciben algún tipo de ingreso.
Entonces, debemos incluir todos los ingresos y los gastos que se generan en el hogar. Esto es muy importante dentro del presupuesto familiar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces podemos pensar de que el café que nos compramos camino al trabajo no lo incluimos dentro del presupuesto porque es un café que nos cuesta 2.000, ¿ya? Entonces, a veces omitimos esa información dentro de nuestro presupuesto y ponemos los gastos más grandes, ¿cierto? Por ejemplo, alimentación, el supermercado, la carnicería y la verdulería, pero no ponemos este café, ¿cierto? Y eso es algo muy importante también, que lo podemos poner dentro de la alimentación o dentro de los extras, dependiendo de cómo usted vaya a organizar su presupuesto, ya porque cada persona es diferente y cada uno entendemos nuestros presupuestos y nuestra organización de manera diferente. ¿Por qué les menciono esto del café? Porque es muy común también, entonces lo ideal y lo importante que quiero que se lleven de recordatorio en este día, que todos los gastos, aunque sean los 200 pesos del bonobón que le compraron al hijo, tienen que incluirlo en su presupuesto familiar. ¿Por qué? Porque después con el largo de los meses, a lo mejor, o de un año, vamos a sumar todos estos extras y a lo mejor se pueden llevar sorpresas, ¿ya? Sorpresas que a lo mejor esos extras pudieran sumar a su cuenta de ahorro, ¿ya? ¿Qué considerar en un presupuesto familiar? ¿Qué considerarían ustedes en un presupuesto familiar? Categorías generales, a lo mejor muy específico. Los leo. ¿Qué sería lo que ustedes considerarían para crear su propio presupuesto familiar? O si es que ya lo están creando, ¿qué es lo que consideran en el presupuesto familiar? Yo les traigo algunas sugerencias que a lo mejor ocupamos todos en algún momento cuando queremos crear nuestros presupuestos familiares. Aquí recuerden que esto es solo un ejemplo. Ustedes pueden incorporar muchos otros ítems dentro de su presupuesto, ¿ya? ¿Qué considerar entonces en un presupuesto familiar? Primero, identificar todos los ingresos, como lo hemos venido conversando hasta este momento, ¿cierto? Las liquidaciones de sueldos, si tiene algún trabajo independiente, las boletas de honorario, si tiene ingresos de alguna pyme que es informal, a lo mejor vende joyas después de su trabajo formal, a lo mejor vende ropa, a lo mejor vende comida. Tabular también cuántos son esos ingresos, ¿ya? Identificarlos y considerarlos en nuestro presupuesto familiar. Es la base para poder identificando después cuáles son los ítems que se van dentro de los egresos que tenemos también, ¿ya? Identificar todos los gastos, ¿ya? Aquí les puse unos bien generales. La alimentación, el colegio, los gastos básicos, como les mencionaba, la luz, el agua, el internet, el cable de televisión, Netflix, u otro tipo de gastos que tengan ustedes también que sean fijos, ¿ya? Identificar el saldo. El saldo es muy importante. ¿Qué es el saldo? Es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Ya es súper importante identificar esto también, porque el saldo, si es que tenemos saldo a favor, nos va a permitir tomar decisiones a lo mejor en cuanto al ahorro. Ya, y si tenemos un saldo negativo, nos va a permitir también ajustar nuestro presupuesto. El saldo nos permite tomar decisiones en cuanto al ahorro y también eliminación de gastos, lo que les mencionaba anteriormente, cuando tabulamos y cuando vemos en qué gastamos nuestro sueldo, ¿cierto? También vamos a ver que a lo mejor hay gastos que a lo mejor no fueron tan necesarios. Entonces también vamos a proceder a la eliminación de esos gastos si así nosotros lo queremos. ¿Cómo construir un presupuesto familiar? Aquí les traigo un ejemplo que nos puede servir a muchos, con los básicos de un presupuesto. Alimentación, por ejemplo, acá tenemos alimentación y pusimos 200.000 aprox. Ya este va a ser el presupuesto que yo tengo para la alimentación durante el mes. Ya este presupuesto este presupuesto familiar lo estamos haciendo en base a un mes. A lo mejor en el supermercado mi gasto, mi egreso fue de 100.000. La verdulería tuvimos un egreso de 30.000 y en la carnicería tuvimos un egreso de 50.000. ¿Cuánto tenemos acá? Si sumamos, ahí sí me ayudan, 180 creo. ¿Ya? Tenemos 180.000 y nuestro presupuesto eran 200, ¿cierto? Entonces,
estamos dentro del presupuesto. Hasta ahí vamos súper bien, ¿cierto? Hacer el énfasis también que estos montos claramente no reflejan la realidad a lo mejor, así solo de manera hipotética. En servicios básicos, por ejemplo, tuvimos un presupuesto de nuestros ingresos de 80.000. En luz tuvimos un egreso de 30.000, en agua tuvimos un egreso de 25.000 y en internet tuvimos un ingreso de 15.000. Y ahí vamos viendo cuál es el saldo que estábamos viendo anteriormente que nos queda a favor en esta categoría. En salud, por ejemplo, incluimos también, quise incluir el seguro complementario, a lo mejor que usted tiene para gastos de salud, ya sea para una persona o para el grupo familiar. A lo mejor el seguro complementario fueron 20.000, algo que usted contrató por motivos X, a lo mejor una enfermedad crónica, entonces contrató un seguro complementario y ese es mensual, entonces vamos a poner un presupuesto para mensual de salud 30.000, pero aquí vamos a ocupar solo los 20.000 teniendo un saldo de 10.000. Y en los extras, también tenemos que definir un presupuesto para los extras, para las emergencias, o como usted lo quiere llamar. Ya, por ejemplo, aquí pusimos algo que a lo mejor se repite bien a menudo en cada uno de los participantes que estamos acá, o a lo mejor no, no lo sabemos, que es la salida del fin de semana. Ya aquí teníamos un presupuesto para el extra o para esa salida de 50.000 y nos damos cuenta que cuando hicimos nuestro balance el domingo en la tarde de cuánto gastamos en esa salida de fin de semana, si es que está acorde al presupuesto, nos damos cuenta que lo duplicamos. Ya esto puede pasar, ya sea en los extras o también puede ser en salud, en los servicios básicos o en la alimentación. Ya, entonces es importante y aquí este presupuesto nos está hablando de que si bien en alguna de las categorías anteriores teníamos un excedente, a lo mejor ese se nos tuvo que ir a los extras, perdón. Ya, y a lo mejor compensa un poquito, a lo mejor no lo compensa y vamos a quedar en negativo igual. Entonces, los gastos hormiga, como les mencionaba anteriormente, son montos pequeños de dinero que se utilizan diariamente y que no son considerados en el presupuesto. Ya a lo mejor aquí en el presupuesto que yo les estoy mostrando no consideramos el café de la mañana o no consideramos el sándwich de la mañana o el almuerzo que me compré porque no quise cocinar, no lo consideramos. Entonces a lo mejor es parte de los gastos hormiga. A lo mejor voy después del colegio con mi hijo y mi hijo quiso una paleta de colores porque se veía bonita y la compraron los compañeros y yo se la compré. Entonces eso es un gasto hormiga, aunque sea un monto muy pequeño, aunque sean 500, aunque sean 1.000, hay que considerarlos dentro de nuestros egresos también. ¿Por qué? Porque todo esto o toda esta tabulación que nosotros realicemos durante el mes nos va a dar información súper valiosa a fin de mes cuando vayamos a ver si es que tenemos un saldo a favor o tenemos un saldo en contra. ¿Y qué es la gestión presupuestaria? No sé si han escuchado alguna vez de este término de gestión presupuestaria. Y aquí, como la definición lo dice, la gestión presupuestaria es la comparación entre el presupuesto y la realidad con el objetivo de identificar posibles desviaciones y tomar medidas. Ya es muy importante realizar esta gestión presupuestaria. Tenemos un comentario. Valesca nos dice, ¿cómo utilizamos el dinero en la práctica y no en la teoría? Exacto, Valesca. Súper bien, porque a lo mejor podemos definir un presupuesto muy, muy acotado o a lo mejor un presupuesto muy definido, pero durante el mes pasan cosas, pasan emergencias, pasan situaciones, hay extras, entonces tenemos que realizar esta gestión presupuestaria. ¿Cuándo la puede hacer usted? Cuando usted prefiera, a lo mejor si usted prefiere la puede hacer a fin de mes, a lo mejor la realiza cada 2 meses, cada 3 meses, 2 veces al año. Tiene que ir haciendo ahí sus balances de acuerdo al nivel de organización que usted tenga también. Y cuando usted necesita la información, o a lo mejor hay un tiempo que le está yendo súper bien en su trabajo y su pyme está funcionando súper bien, entonces tiene unos ingresos elevados y a fin de mes a lo mejor está con un saldo a favor y continuamos utilizando ese saldo a favor y siempre nos va quedando un saldo a favor. Ya, y cuando estamos en esta situación a lo mejor no necesitamos hacer la gestión presupuestaria. Ya a lo mejor decimos, no, estamos bien, estoy cubriendo todos mis gastos, no necesito hacer la gestión y está súper bien porque es su decisión. Pero cuando vemos que a fin de mes a lo mejor tenemos un saldo negativo, es importante y a lo mejor vamos a acudir a esta herramienta que es la gestión presupuestaria para ver hacia dónde se está yendo mi dinero. ¿Ya? Eso es muy importante, poder tener conocimiento también de todos los egresos que vamos teniendo.
presupuestar nos ayudará a tomar buenas decisiones financieras. Ese es el objetivo de poder realizar nuestra gestión presupuestaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver nuestros balances a favor o nuestros balances en contra, entonces nos va a permitir tomar decisiones en cuanto a si eliminamos algunos gastos o a lo mejor vamos a tomar decisiones para el ahorro, por ejemplo, que es una excelente alternativa. Y ya hemos hablado hasta aquí respecto a qué es la educación financiera, cuál es la importancia de tener conocimientos en educación financiera. Vimos también lo que es un presupuesto familiar, cómo construir un presupuesto familiar, ahí vimos algún ejemplo con algunas categorías muy globales, y ahí ustedes lo pueden ajustar de acuerdo a lo que ustedes requieren. Vimos que es la gestión presupuestaria, para qué nos sirve la gestión presupuestaria, y ahora vamos a pasar a otro tema que está dentro también de la educación financiera, pero que se aleja un poquito de lo que ya vimos con anterioridad, que es la cultura del ahorro. A partir de nuestra gestión presupuestaria, vamos a definir a lo mejor o vamos a ver cuál es la cultura del ahorro. ¿Y qué es esto? Dentro de la cultura del ahorro, nosotros tenemos dos, o quisimos graficarlo en esta oportunidad, en dos tipos de ahorro. Ya, el primero es el ahorro informal y el segundo es el ahorro formal. ¿Qué nos dice el ahorro informal? Es el que se mantiene dentro del alcance individual, fuera de entidades financieras. Por ejemplo, ahorro de alcancías o ahorro energético. No sé si es que habían pensado que un tipo de ahorro informal es el ahorro energético, por ejemplo, ya porque no todo se trata del dinero dentro de la educación financiera. Ya también es importante poder identificar este ahorro informal, nos sirve muchas veces con fines educativos. Ya a lo mejor cuando tenemos hijos le compramos una alcancía, le decimos, mira, tú vas a ir ahorrando de la mesada que yo te doy, por ejemplo, si tienen hijos y si le dan mesada, o si tienen sobrinos también, o si tienen nietos que les dan mesada. Es muy importante incentivar a la cultura del ahorro. ¿Y cómo lo vamos a hacer con los niños? No le vamos a decir que vaya al banco y que abra su cuenta de ahorro, bien, porque el niño no lo va a entender, pero sí podemos, cuando están en esta edad, poder incentivar a la cultura del ahorro mediante la educación. Y cómo vamos a realizar esta educación puede ser por medio de la alcancía. Por ejemplo, le compramos la alcancía y le decimos, tú vas a ahorrar a lo mejor, eh, no sé, de los 50.000 que te doy a un niño, vas a ahorrar 10.000, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ellos ahí también van a ir aprendiendo de lo que significa ahorrar y qué pueden hacer con este ahorro, cuáles son los objetivos, como lo mencionábamos al principio, que pueden definir para su ahorro. Ya, entonces muy importante, el ahorro informal nos sirve para educarnos, para generar la cultura del ahorro, más no cuando somos más grandecitos, ¿cierto? Ahí ya podemos proceder al ahorro formal. ¿Qué es el ahorro formal? Ahorro donde se utilizan instrumentos financieros autorizados, como cuentas de ahorro, depósitos a plazo o inversión de fondos mutuos o acciones. Esto va a depender de la orientación, de la guía que usted tenga también para poder invertir o ahorrar en estos instrumentos financieros, dependiendo de la entidad que usted elija. ¿Ya? Pero es muy importante también que una vez cuando cumplamos una edad determinada, porque ya seamos adultos, podamos también acudir a estos instrumentos financieros que están disponibles para nosotros también. ¿Para qué? Para poder continuar cuando pequeños ahorramos mediante el ahorro informal, ¿cierto? Y adquirimos el hábito del ahorro, pero ahora también tenemos que subir de nivel, por así decirlo, y poder utilizar los instrumentos financieros que tenemos a disposición, ¿ya? Es muy importante definir un propósito para el ahorro. ¿Por qué? Porque en el momento de que usted a lo mejor dice, estoy juntando tanto dinero, tengo X cantidad de dinero y no sé qué hacer con él, es muy importante que definamos un propósito para el ahorro, ya sea para fines de vacaciones, a lo mejor para comprarse el auto, para el pie de la casa, por ejemplo. Es muy importante definir eso también dentro de la cultura del ahorro. Y vamos a ver ahora el manejo de presupuesto en tiempos de crisis. Hemos conocido y en el último tiempo también hemos estado también envueltos en una situación que nadie lo visualizó, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de la pandemia, a lo mejor situaciones internacionales que han afectado también a nuestra economía a nivel nacional. Ya, entonces aquí vamos a ver cómo manejar el presupuesto en tiempos de crisis. Conocemos también la tan llamada inflación, ¿cierto? La hemos visto en las noticias, hemos visto mucho sobre esto también. Y la inflación, en términos básicos, por así decirlo, para que todos la entendamos,
Ya tiene que ver cuando con la misma cantidad de dinero yo no puedo comprar lo que compraba hace un año o hace 2 años atrás. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si en tiempos de crisis, la crisis afecta mi presupuesto. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a revisar nuestro presupuesto. Hasta aquí es muy importante que ya tengamos interiorizado que es de total relevancia que podamos escribir nuestro presupuesto, ya no solamente decir lo que lo tengo aquí, porque a lo mejor se nos puede olvidar ciertas cosas, o los gastos hormiga a lo mejor los pasamos por ahí. Ya entonces, aseguramos las necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Depende mucho de lo que usted tenga. A lo mejor una necesidad básica para mí es la alimentación, el colegio si tengo hijos, o el pago de dividendos, por ejemplo. A lo mejor para usted las necesidades básicas son el gasto del pago de la luz, del agua y también el ítem de salud porque tiene una enfermedad crónica. Ya, entonces aseguramos las necesidades básicas de nuestro grupo familiar. Después podemos revisar opciones de descuento cuando vamos a comprar al supermercado, por ejemplo, ver si es que de repente hay algunos supermercados, no sé, que el día lunes tienen cierto porcentaje de descuento, a lo mejor de un horario X a un horario X, puede ser la farmacia de lunes o el jueves, hay algunas farmacias por ahí que dicen que tienen descuento, no sé, para enfermedades crónicas o para quienes están en FONASA o quienes están en la ISAPRE, ¿cierto? Entonces es importante identificar cuáles son las opciones de descuento y cuáles me sirven a mí también. A lo mejor el de la farmacia me va a servir a mí y a lo mejor a la persona que tengo al lado no le va a servir. Y entonces es muy importante revisar las opciones de descuento en los enseres básicos que necesitamos para nuestro grupo familiar. Y 3, planificar las compras. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, es muy importante a lo mejor si es que usted realiza compras semanales, planificar, por ejemplo, el almuerzo. ¿Qué almuerzo va a ser el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes? ¿Y qué necesita para eso? ¿Qué tiene para realizarlo primero que todo y qué es lo que necesita comprar? Es muy importante también planificar sus compras, a lo mejor si es que utiliza una lista para ir al supermercado, para ir a la carnicería, a la verdulería, a la farmacia, es muy importante también. ¿Ya? Y no salirnos de esa planificación. A lo mejor de repente vamos al supermercado y a nosotros se nos antojó el chocolate, al hijo se le antojó otra cosa. Entonces es muy importante que planifiquemos nuestras compras y que compremos de acuerdo a ellas también. ¿Ya? ¿Qué hacer si la crisis no afecta a mi presupuesto? Que es el panorama que todos quisiéramos, ¿cierto? Ahorrar o buscar alternativas de inversión. No, no porque a usted no le afecte la crisis significa que usted va a aumentar sus niveles de egreso, ¿ya? Es muy importante que a lo mejor si es que está teniendo, no sé, en plena crisis usted, su pyme vendía, no sé, mascarillas, por ejemplo, y fue el boom de las mascarillas y entonces usted ganó mucho dinero con su pyme vendiendo mascarillas. Entonces es muy importante definir si tengo ese dinero con el cual no contaba antes y que no necesito para mis gastos básicos, es muy importante ahorrarlo y definir cuáles van a ser las alternativas de inversión que voy a buscar. A lo mejor, como vimos anteriormente, la cuenta de ahorro puede ser un depósito a plazo, ahí dependiendo de lo que le guíe su orientador también financiero. Si no afecta mis ingresos la crisis, también podemos gestionar el presupuesto. Y ya vimos lo que es la gestión del presupuesto, podemos ir, revisar nuestro presupuesto, si estamos haciendo un gasto extra, eliminarlo, o a lo mejor controlar el gasto también es muy importante, ya porque a veces cuando estamos con dinero o con saldo a favor, recurrimos a darnos los gustitos, ¿cierto? Que no son malos, pero también hay que ser consciente con ello y hay que ser racional también con ese tipo de temas. Ya la educación financiera es la clave para anticiparnos al estrés financiero. No sé si han escuchado alguna vez lo que es el estrés financiero, si han vivido a lo mejor estrés financiero, me gustaría leerlos. Si me pueden comentar si es que habían escuchado esta frase alguna vez. ¿No? ¿Me la habían escuchado? Bueno, les comento que el estrés financiero tiene que ver con todas aquellas actitudes a lo mejor o sintomatología, ya sea física o sea emocional o sea salud mental, que esté afectando y que la causa sea
que hay algún desajuste en nuestro presupuesto. Ya, ese es el estrés financiero. Todo malestar que nos genere a causa de nuestro presupuesto, nuestros ingresos y nuestros egresos. Otro tema importante que podemos ver en el manejo del presupuesto en tiempos de crisis, ver las opciones de apoyo, de ayuda, de apoyo social. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en estos tiempos a lo mejor en estos tiempos de crisis, también hay programas que se activan desde el gobierno, a lo mejor desde alguna entidad, a lo mejor de CENSE, de la municipalidad, entonces es muy importante también que podamos identificar cuáles son aquellos apoyos que se activan y aquellos que se mantienen. Algunos no solamente son apoyos monetarios, a lo mejor tenemos atención psicológica, algún otro tipo de programa que no necesariamente nos entregue dinero, a lo mejor nos van a entregar una caja de alimentos, por ejemplo, entonces todo eso es súper importante, identificar cuáles son los protocolos o cuáles son las ayudas que se activan en los tiempos de crisis y cuáles se han mantenido. Y me gustaría que pudiéramos ver a continuación algunas aseveraciones o falsedades, vamos a ver, ¿cierto?, respecto de la educación financiera, sobre lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, educarse financieramente, este es el verdadero y falso, vamos a ver. Educarse financieramente nos permite tomar decisiones de manera informada, verdadero o falso. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a revisar entonces. Verdadero, nos dice Valesca. Vamos a revisarla entonces. Verdadero. Muy bien, Valesca. Entonces, aprender conceptos matemáticos, ¿eso significará educarse financieramente? ¿Qué dicen? ¿Es verdadera o es falso? Falso, falso, nos dicen en el chat. Vamos a revisarla. Falsa, súper bien. Entonces, educarme financieramente nos permite endeudarnos más. ¿Será verdadera o falsa? Falsa, nos dicen. Vamos a revisarla entonces. Es falsa. Muy bien. Vamos a continuar entonces. El desconocimiento de educación financiera genera que las personas ahorren más. ¿Será verdadera o será falsa esa? Vamos a ver. Falsa, nos dicen. Las personas, desconocimiento de educación financiera genera que las personas ganen mucho dinero. ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Qué nos dicen? Vamos a revisar. No sé qué tanto dice. Es falsa. ¿Ya? El desconocimiento de la educación financiera genera que las personas ganen mucho dinero. Es falso. Exacto. Y vamos a ver la tercera, que el desconocimiento de educación financiera genera que las personas desconozcan sus ingresos y egresos. ¿Será verdadera o será falsa? Verdadera, nos dicen. Vamos a ver entonces. Verdadera, muy bien. Vemos que hasta aquí los conceptos o lo que hemos conversado se ha ido interiorizando, eso es muy importante. Entonces vamos, ya para ir sintetizando, vamos a ver algunas preguntas y algunas respuestas respecto de lo que hemos visto, de la educación financiera, la gestión del presupuesto, la cultura del ahorro y el manejo del presupuesto en tiempos de crisis. ¿Para qué nos sirve un presupuesto? Realizar un presupuesto nos sirve para planificar nuestra actividad financiera, saber qué ingresos tendremos, cuándo los tendremos y qué gastos tendremos. También nos ayudará a gestionar entre el ingreso y el gasto, o el ingreso y el egreso. ¿Qué considerar para armar un presupuesto? Primero, los ingresos con los que cuenta la persona o el núcleo familiar y posteriormente los ítems de egreso, salud, educación y alimentación. Ahí ustedes van definiendo también qué más van a considerar esto. Solo son a modo de ejemplo. ¿Qué tipos de ahorro existen? Vimos que existen entonces el ahorro formal y el ahorro informal. ¿Qué es el estrés financiero? Hay un concepto que era relativamente nuevo, por lo que vimos en nuestros asistentes. ¿Qué es el estrés financiero entonces? Situación que trae consigo malestar físico y psíquico a causa de una crisis en las finanzas personales o familiares.
Eso es el estrés financiero. Vamos a ver, ¿qué acciones podemos tomar en tiempos de crisis? Primero, revisar si la crisis afecta mi presupuesto. Eso es muy importante. De ser así, revisar y ajustar, y por el contrario, si la crisis no afecta mis finanzas, puedo buscar alternativas de ahorro o de inversión, siempre y cuando tengamos conocimiento de las alternativas de ahorro o de inversión que vamos a tomar, ¿ya? Y los tan llamados gastos hormiga son montos pequeños de dinero que se gastan diariamente, pero que en suma puede ser un porcentaje importante en nuestros egresos. No sé si hemos llegado al final de esta presentación, si hay dudas o consultas respecto del tema que hemos visto. ¿Qué les ha parecido la actividad? Vamos a ver entonces qué le parece. Excelente, nos dice Valesca. Bueno, para nosotros es muy importante desde Humana Consultores de que ustedes puedan llevarse estos conocimientos, que no solamente queden en este taller, sino que puedan irlos aplicando de a poquito en su presupuesto o en su vida diaria. ¿Para qué? Para tener conocimiento y manejo básico respecto de la educación financiera. Y a continuación les dejo acá el servicio de atención social online a través de Humana Consultores, que tiene contratado su empresa, ¿cierto? Ahí nos aparece la plataforma de agendamiento con su respectivo enlace de ingreso, y también si no se maneja en plataforma de agendamiento, también tenemos un número de WhatsApp a quien usted puede escribir identificando su nombre, la empresa donde trabaja, para que le puedan agendar atención con las profesionales del equipo, quienes vamos a estar encantados de poder apoyarlos, ya sea en temas de educación financiera o en otro tipo de temáticas que sea de índole de nuestras líneas de intervención. Y los quiero dejar con esta frase de reflexión para que puedan analizar, se puedan llevar a su casa, puedan aplicar también todo lo que hemos visto dentro de este taller. El principal propósito de la educación financiera es tomar decisiones de manera informada, ¿ya? Es súper importante eso de que podamos aprender, que podamos conocer, para que todo con el fin de poder gestionar nuestro presupuesto y tomar mejores decisiones. Les agradezco a cada uno de los participantes que estuvieron en esta actividad. Muchas gracias.